Ministerio Internacional Me Cayó la Gloria presenta su programa Cosas que Viven los Ministros. Un programa que fortalecerá tu fe. Todos los lunes, disponibles en YouTube. Con el evangelista Sterling Valdés. Y estaba detrás de la plataforma en una preocupación, y en mí había una angustia que yo empecé a llorar, porque a veces los ministros vamos a ministrar a otro cuando en realidad necesitamos ser ministrados nosotros. Cosas que viven los ministros. Hey, Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu programa, Cosas que Viven los Ministros. Y en esta ocasión nos encontramos en un país de Centroamérica llamado El Salvador. Y estoy al junto de una gran mujer de Dios, una gran amiga, la pastora Sara García. Preséntate, dinos quién eres, de dónde eres. Amén. Mi nombre es la pastora Sara García. Soy de República Dominicana, de origen dominicano, pero estamos radicados en Estados Unidos, Connecticut, New Haven. Ahí tenemos la iglesia Pentecostal Dios es Fiel, la 401 de la Chelma Avenue, ahí en New Haven, Connecticut, 06511. Amén, amén. Es un grato placer, pastora, tenerte en este programa, Cosas que Viven los Ministros. Este programa específicamente trata sobre cosas que vivimos en el ministerio, situaciones que nos marcan, que nos golpean y que Dios nos ayuda a atravesarla a pesar del dolor que nos provoca. Y hemos traído este programa porque quizá lo que tú viviste, otro lo está viviendo o lo va a vivir, y tus experiencias pueden ayudar a darle herramienta a que otro que esté viviendo lo que tú viviste pueda salir a camino. Y nos gustaría que nos hable, ¿qué tiempo tiene en el ministerio pastoral? Bueno, en el ministerio pastoral tengo ya alrededor de 4 años y pico, casi 5, siendo ya yo pastora sola. Pero primero empecé con mi pastor Esteban Canales. La iglesia empezó en mi casa, en la sala, y él era el pastor. Fue un proceso que tuve con mi pastor. Sí, eso se puede decir, cosa que vive el ministro. Siempre el ministro tiene que entender que a quien Dios llama, Dios lo va primero a probar, como probó a todo lo que eligió en la Biblia. Es muy importante que sepamos esto. Y cuando depende del llamado que nosotros tenemos, entonces lo que Dios va a probarnos para ver si calificamos. Y es una herramienta muy importante, Starling, porque cuando tú ves el fundamento de la prueba y lo que viene a hacer en nuestras vidas, definitivamente tú da gracias a Dios, porque esas herramientas de proceso, como le llama mucha gente, o de prueba, son las que hacen que nosotros maduremos, que nosotros nos fortalezcamos, que nosotros tengamos el carácter, la actitud y el modelo de Cristo que el Señor quiere hacer en nosotros a través del Espíritu Santo. Pero son esas pequeñas cosas o esas pequeñas situaciones que Dios permite en nuestra vida, que hacen de nosotros esa persona que Dios quiere posicionar, que Dios quiere poner para ejercer la obra de Dios. Tremendo. Entonces, tú comenzaste de cero en una casa. Es algo muy importante porque yo he visto muchas personas que quieren pastorear, pero no les gusta comenzar de cero. El comenzar de cero es duro, es muy difícil comenzar. Cualquiera puede tomar una iglesia que esté formada, que ya tenga la capacidad de un nivel de administración, pero cuando es de cero es difícil. Sara, en estos 4 años que tienes como pastora, ¿qué es lo más difícil para ti que has vivido
cómo Dios te ha ayudado a salir de esa situación que quizás te ha golpeado. Porque esto es un camino de rosa, pero hay espina. Y hay momentos que uno quiere soltar todo, quiere salir corriendo. ¿Cómo Dios te ayudó en esas situaciones? Bueno, es muy importante la pregunta que has hecho. Definitivamente creo que esa pregunta es esencial. Bueno, los momentos de espinas, en una obra cuando empieza como pastor, Dios va a probar la obra en división. Y la división va a venir con los líderes que son columna. Y si tú no sabes ministrarte como líder y estar seguro de lo que Dios te habla y de lo que Dios te dice y tener identidad, posiblemente muchos de los líderes que Dios va a mandar a la obra cuando empieza se van a ir. O puede ser que provoque que la iglesia se desbarate. Lo primero que va a venir es un espíritu de división. Satanás es experto en mandar este espíritu cuando un ungido o una iglesia se está levantando, porque va a haber envidia, porque la gente anhela el poder, anhela el llamado aunque Dios no se lo dé, y van a ser gente esclave. Que no es que esa gente no son de Dios, ojo con esto, porque a veces muchos pastores, Starling, y muchas personas creen que las personas de carácter son del diablo, que los reverdes son del diablo. No, los reverdes no son del diablo. No todos los reverdes son del diablo. A veces Dios permite que esos reverdes que mañana serán clave en tu ministerio son los que te están formando a ti y son los que te están calificando cuando ya la obra está establecida, cuando venga el enemigo de verdad a atacar de afuera, pero primero adentro va a atacar para fundamentar el fundamento de lo que están. Y lo primero que viene es la división. Recuerdo, Starling, que cuando empecé con mi hermana Ruth. Mi hermana Ruth es una excelente líder, tú la conoces. Claro. Una ministra del Señor, predicadora, evangelista. Y recuerdo que cuando primero empecé sola, porque cuando la iglesia se desbarató, ella se fue a congregar a otro lugar. Y cuando empezó... O sea, la iglesia que tú comenzaste se desbarató. Sí, la que empezó con el pastor Canales. Ok. Cuando empezó en mi casa, se desbarató. Exactamente. ¿Y luego tú seguiste creyendo en el llamado que Dios te había hecho? Sí, seguí creyendo, pero es muy importante. Creí, pero no me fui a la ligera a poner obra sin Dios mandarme, porque vuelvo y te repito, fui probada. La primera obra que se abrió con el pastor Canales, mi pastor, a quien amo, a quien honro y a quien por ser procesada todavía hoy somos como padre e hija. Él no me quería a mí como pastora. Yo era la persona que bajo los ojos de él no calificaba para ser pastora. Entonces quien le calificaba a él, a mi pastor, era mi hermana Ruth Magno. O sea, tú tenías el llamado de Dios, pero el pastor a quien tenía en vista era tu hermana. A mi hermana. Y todos los miembros que empezaron lo saben y son testigos de esto. Él lo dice como testimonio, mi pastor. Nos amamos mucho y hoy estamos unidos. Porque es que lo que Dios une, yo soy de que lo que Dios dijo se cumple. Cuando no se está cumpliendo es que hay ataduras en uno o en otro. Y las ataduras que están saliendo a flote. Pero cuando Dios dice una cosa, eso es lo que va. Aunque tú y yo no estemos entendiendo. Exacto. Es un ejemplo. Tú y yo Dios nos unió con un propósito. Van a haber diferencias, Starling. Claro. Tú tienes una mentalidad, yo tengo otra. Tú fuiste criado de una manera, yo tengo otra. Tú vienes con ataduras arrastrando, yo también. En lo que eso va depurado, arreglado y encajado, vamos a tener situaciones. Ahora bien, cuando tú sabes quién tú eres en Dios, lo que Dios está tratando contigo bajo la Biblia, cómo es este camino, lo correcto, tú vas a la presencia con esas situaciones, heridas, maltratadas. No, pero que señor, Starling no me entiende. En este caso, era mi pastor. Por ejemplo, el enemigo pone, Starling, que uno vea muchas cosas que no debe de ver cuando uno está atado. Porque el enemigo quiere rebeldía en uno
porque sabe que con la rebeldía no le calificamos a Dios. Nadie que no haya calificado como obediente con su pastor puede venir a formar una obra. Cuando una persona sale enemigo de un pastor, de una obra, no es calificado por Dios. Y esto es muy importante porque se ve mucho esta situación en diferentes denominaciones, iglesias, con la guerra con el pastor o con las situaciones que vivimos en el ministerio. Ahora, ¿cómo tú viste esto, que el pastor no te quería a ti? Esto, ¿qué sensación provocó en ti? ¿Cómo tú mirabas al pastor? ¿Cómo tú mirabas a tu hermana, que es tu sangre? Que Dios, tú sabías que Dios te estaba llamando a ti al ministerio del pastorado, pero el pastor la quería a ella en vez de a ti. ¿Qué sensaciones te invadían en ese momento? Bueno, lo primero que Dios estaba libertándome del espíritu de rechazo, porque es que todo es, vuelvo y repito, vuelvo al centro, es Dios, no era el pastor, no era mi hermana, mi problema no era con nadie, era con el Dios que me eligió. Mira, gracias a que Dios me puso en contacto con gente del reino. Recuerdo que ya yo había conocido al pastor Carlos Vicente Barranco, de República Dominicana, un pastor quien honro y admiro y ha sido clave para mis procesos, porque cuando le he pedido consejería de mentor me ha contestado de una manera espiritual terrible. Recuerdo que en este proceso yo estaba con mi hermana Ruth y con el pastor y le llamé al pastor Barranco en medio de mi desesperación, porque siempre cuando Dios está probándote, tú eres víctima. Tú crees que eres víctima hasta que Dios te confronta y te hace ver que el problema eres tú. Entonces recuerdo que llamé al pastor Carlos Vicente Barranco y le dije: pastor, mire, y empiezo yo a contarle lo que me está pasando con mi pastor y lo que me está pasando con mi hermana. Y él me dejó hablar y me dejó desahogarme. Terminó, hermana, me dice. Digo: sí, pastor, terminé. Todo está muy bien lo que usted me dijo, pero hermana, su problema no es con el pastor suyo, ni tampoco con su hermana. Su problema es con el Dios que la llamó, que la está probando a usted. Es normal que si usted es elegida, auténtica y verdadera, esto pase. Y me gozo que esto está pasando, porque eso quiere decir que usted es elegida por Dios. Así que, hermana, su problema no es con el pastor, ni es con su hermana. Su problema es con el Dios que la eligió. Dios la está probando, hermana, para ver si usted le califica. Pásele la prueba a Dios. Esas fueron sus palabras. Wow. No habló más conmigo. Ya terminamos la conversación. Y cuando la conversación terminó, me quedé como en shock. En shock. Porque de repente, cuando tú dices que eres víctima, tú no estás esperando eso. Tú lo que estás esperando, atadamente y erróneamente, Que Dios haga algo. no, y que te digan: ay, sí, hermano. Que Dios lo deje en vergüenza. Sí, no, y que te digan: no, es que ese pastor no es de Dios, ese pastor es malo, esa hermana suya lo que tiene envidia. Y eso es lo que quizá mi atadura esperaba. Pero no fue así. Cuando fui a orar al Señor, para que el Señor me contestara esto, porque yo estaba en shock. ¿Por qué? ¿Cómo me di cuenta para contestar tu pregunta? Bueno, porque el enemigo atacaba mi mente y cada cosa que el pastor cometía de error, ojo con esto, cuando tú tienes un espíritu de rebeldía y tienes sabiduría diabólica infernal, como habla Santiago en su epístola, esta sabiduría que es diabólica, terrenal, que no es de Dios, hasta el enemigo mismo va a hacer que tú te sepas la Biblia para confrontar al pastor. ¿Tú sabes lo que hacía el enemigo? Que mi pastor se equivocara dando un estudio o algo y me metí en la mente: mira, ve que él no sabe nada. Wow. Ve que la que eres pastor eres tú. Ve que la que eres más que él eres tú. Mira cómo se equivocó. Mira el error. Oye, para ponerte en poco. También había otro error en la administración. El enemigo ponía que uno viera cómo mi pastor quizá manejaba la finanza. Cualquier error. Entonces eso era motivo para yo justificar mi rebeldía. Y para yo querer confrontar al pastor, para yo querer decirle la verdad, que él no estaba bien.
Por último, el enemigo lo que me decía, vete de ahí. Vete de ahí que tú no vas a crecer. Entonces el pastor, cuando veía esa rebeldía en mí, obvio que yo no le agradaba. Porque todo pastor lo que quiere es Pero él una oveja. cuando expresa que no le agradaba, ¿era como persona o como pastora para la obra? Como pastora. Ok. Él decía que no, que yo no era pastora, que yo no tenía ese llamado, que yo no. Y era porque él entendía que los frutos que yo estaba dando, que realmente él estaba en lo correcto, porque Dios me corrigió. Cuando yo voy ante Dios a quejarme con Dios y me meto en ayuno y oración, esto es para todo el que tiene llamado, para todo el que quiere que Dios sea que lo confronte. Entonces, cuando voy ante Dios, ¿sabes lo que Dios me dice, tal? Que yo soy Coré. Wow. Que yo soy Coré. Y que si yo no me someto y me callo, yo iba a tener problemas con Dios. Yo entré en shock. Porque el enemigo lo que te dice es, vete por otra iglesia, levanta una obra tú. Todo eso me vino a mí. Sé independiente. Ese hombre no te va a dejar pasar. De hecho, cuando las hermanas, al verme el llamado, porque yo era la líder principal, yo era la que buscaba a los hermanos, yo era la que hacía todo, porque mi pastor estaba en New Jersey. O sea, los hermanos te veían como la pastora. Claro, porque mi pastor vivía en New Jersey y yo era que hacía todo antes de llegar. Y a veces no podía venir y yo era que daba el culto. Entonces, esta situación provoca que la iglesia cierre o siga adelante. ¿Qué aconteció con la iglesia? Bueno, siguió el proceso con él después que Dios me habla a mí, yo empiezo a cambiar. Yo empiezo a hacerle caso a Dios. Cada vez que el enemigo me atacaba, que yo viera algo mal de él, yo empezaba a ministrarme a mi mente y yo decía, no sé de eso, te reprendo pensamiento. Dios tiene poder autosuficiente para cortarlo, para quitarlo, para matarlo o para hacer con él lo que quiera. Y si Dios no lo hace, ¿quién soy yo? Si él está predicando, si él todavía es mi pastor y Dios quiere que sea mi pastor, es porque Dios quiere. No voy a luchar con Dios, te reprendo. Y vivía reprendiendo. Empecé a cambiar todo lo que el pastor hacía, bueno o malo, porque ojo, podría ser que mi pastor tenía debilidades, no voy a decir que no, o tenía algunas cosas que bíblicamente o Dios no le agradaba. Pero el problema es que Dios no estaba bregando con el pastor, Starling. Dios no estaba entrenando al pastor, a quien Dios estaba entrenando era a mí. Dios me estaba calificando a mí. Dios estaba usando el pastor para mordearme a mí. Entonces lo que Dios me dijo a mí es, enfócate en ti, en tú dar lo mejor. Olvídate de él. Y eso hice, olvidarme de él. Pero no olvidarme de él de que poniéndome de malcriada, yéndome, no. Olvidándome de él en el sentido de que todo lo que yo vea malo, ignorarlo y orar. Y me sometía y hacía que las otras se sometieran. Cuando alguien venía a hablarme algo negativo de él, decía, lo siento. Es el hombre que Dios eligió. Yo no tengo nada que ver con eso. Si usted tiene algún problema, va a llorar de Dios como lo hice yo. Porque Dios si quiere lo quita. Dios si quiere lo mata. Dios puede hacer lo que Él quiere y Dios no lo hace. ¿Quién soy yo para hacerlo? ¿Acaso fue David que quitó a Saúl? Fue Dios. ¿Fue Dios? David nunca pudo. Y él mismo también. Nadie más como David para tener un ejemplo. Él mismo nos dio el ejemplo que quien Dios que pone y quita reyes. Porque cuando Dios ungió a David, fue muchos años lo que pasó para que Saúl muera. Entonces cuando Dios te va a posicionar, Dios mismo te va a poner. Para contestarte la pregunta de la iglesia, yo cambié, empecé a cambiar y todo. Pero el problema del pastor, que el pastor siguió viéndome como la vieja Sara, porque ya en su corazón no quería que yo fuera pastora, porque mi hermana Ruth siempre nunca lo confrontó, nunca fue nada. Pero yo cambié. Yo ya di los frutos que Dios quería. Yo me sometía, yo era lo más ahí, pero él no. Ahí estuvo ya el error de él.
Porque cuando tú le calificas a Dios, entonces Dios, cuando ve que tú das los frutos, tú te sometes, tú... Dios trata ahora con el pastor. Claro. Dios le muestra a él en una visión que él se ve que llega con Érico, porque él vive en New Jersey, vive ahí en New Jersey, que le habían dado una llave y le dijeron, ve y dale la llave ahora a Sara. Ya la llave, ya tu tiempo ahí culminó. O sea, Dios le estaba diciendo, entrégale la iglesia. Yo quiero, Dios le habló. De hecho, hace pocos días me enteré que una hermana me dijo que muchas hermanas de la iglesia de él en New Jersey se le fueron porque Dios le mostró en visión que él tenía que ponerme a mí, que de las dos la pastora era yo, y él decía que no. Y esas hermanas se fueron, Dios lo sabe, casualmente en estos días me enteré, porque él no aceptó. El caso es que él estaba negado. Él no quería por nada del mundo ponerme a mí. Y llega un momento que Dios me habla a mí, porque él no quiso obedecer. Dios me dijo, él no va a obedecer. Entonces, mi hermana Ruth, Dios le muestra que la iglesia de él desapareció. ¿Oye quién le muestra a Dios? No a mí, a mi hermana Ruth, para que se prepare y para que entienda que él es que pone y quita. También mi hermana Ruth ve ese árbol grande, frondoso, que tenía muchas ramas, que lo cortaban de las ramas que tenía. Le cortaban esas ramas que se aislaban a él. Y vio que en Conérico se desaparecía el nombre de la iglesia de él, porque la iglesia estaba el nombre de él. Fue el que la puso, casa de oración. No era Dios fiel. No, no era Dios fiel. Entonces, Dios me dijo a mí que me fuera ahí. Dios me dijo, ya no hay nada que hacer, porque ya yo me sometí, ya yo estaba dando los frutos, ya Dios le habló y aún así él no entendía. Como él no entendió, Dios me muestra, porque si Dios no me hablaba, ahí moría yo, porque que la rebeldía no va. Dios me dijo, vete, porque no oye. Entonces yo hablé con las hermanas, le dije, yo me voy. Oren ustedes, pero no pueden caerme atrás de mí. Okay. Ustedes tienen que orar. Y si Dios no le dice, no se vayan. Ellas oraron, 2 más. Y ellas testifican que Dios le dijo que sí. Yo le dije que me iba y ellas 2 también. Ellas testifican hasta el sol de hoy. Y de hecho están en la iglesia mía. Pero yo no me la llevé. Cuando le dijimos que Dios nos habló, él lo que hizo fue que cerró la iglesia, porque éramos las 3 que bateábamos la iglesia, después de Dios y de él, porque él vivía en New Jersey. Ahí se cerró la iglesia. Él la cerró. Ah, él la cerró. Él la cerró. ¿Y cómo vuelven a reabrirla? Bueno, cuando él la cierra, las ovejas se van para cada uno por una iglesia. Incluso las hermanas, que también Dios le habló, las 2, fueron 2. Hubo una que se fue feliz para una iglesia que ella tenía antes. Y nada más queda esa otra y está pendiente a mí. Y yo le digo a la otra que estaba pendiente a mí, porque yo no me quise congregar en ningún lado así, porque yo oro, porque a mí no me gusta andar brincando de iglesia en iglesia. Entonces, ¿qué tiempo duró para reabrir la iglesia? Como 4 o 5 meses. Ok. En Como ese 4 meses. tiempo tú no visitaste ninguna iglesia. Sí. Ok. Él me mandó a visitar una iglesia que estaba empezando. Ok. Y estaba ayudando al pastor a conocer a Dios, porque nada más daba 2 cultos, de estudio y evangelístico los domingos. Oración no había ahí. Eso no se conocía ahí. Ok. Entonces, ¿quién reabrió la obra nuevamente? ¿El pastor o usted? Yo. Pero yo estaba orando. Esa ovejita que te digo, me cayó atrás a la iglesia que fui. Yo le dije a ella, tú no puedes caerme atrás, porque yo ni soy pastora y estoy ahora mismo en un proceso de Dios. Yo no tengo nada, vete de mi lado. Y recuerdo la palabra que ella me dijo. Ella me dijo como Rúa Noemí. Ella me dijo, pero usted tampoco tiene iglesia. Déjeme que a donde usted vaya, yo vaya. Porque yo quiero congregarme donde usted se congrega. Si Dios usted también le tiene que hablar y usted se tiene que congregar. Donde usted vaya yo voy, pero no me pida que me vaya de donde usted vaya. No me pida que me separe de usted. Me dijo esa ovejita.
Entonces recordé que como Ru le dijo a Noemí, dijo, bueno, parece que esto es un plan de Dios. Porque cuando Noemí le dijo a Ru que se vaya, Ru no hubo quien la quite. No. Y ella yo no lo pude quitar, no lo pude evitar. Bueno, hasta el sol de hoy está al lado mío. Y oye, eso es algo impresionante. Que un Dios te mate todo, que permita que muera tu esposo, tus hijos, un Dios que lo que tú has visto es de gracia y alguien diga, yo voy por donde tú vas. ¿Qué vio esta mujer? No sé. Que Y en aún el peor momento de uno. quiere seguir al Dios que sirve. Exacto, no, y en el peor momento perdí la iglesia. Estaba embarazada de mi última hija, de Abigail, Wow. sin trabajo. Mi esposo no tenía trabajo. Yo creo que fue una prueba. Fue una prueba tan fuerte a mi vida, porque fue mi peor momento. Mi peor momento donde Satanás me dijo, te lo perdiste todo. No eres nadie. Tanta profecía en el piso. Todo lo que Dios te habló. Mi mamá me había dicho que yo iba a ser alguien grande y que Dios le mostró estadios llenos que yo predicaba. Y ella me decía, tú vas a ir a mucha iglesia, tú vas a ser famosa. Y yo decía, ay Dios mío. Y recuerdo que en ese momento me recordé que el diablo me dijo, míralo ahí lo que te dijo tu mamá. Tú no eres nadie, míralo ahí. Embarazada, sin trabajo, en mi peor momento. Rechazada por mi pastor. Y Dios estaba matando un espíritu de rechazo. Porque también fui rechazada por mi mamá cuando era pequeña. Yo tenía que ser libre de eso. Y Dios estaba trabajando conmigo, a ver si encima de ser rechazada por todo, quedarme sin nada, yo seguía, porque era necesario, porque si no lo hace así, ahora en la victoria, Satanás viene con más fuerza, y si tú no estás preparada a todo terreno, por eso que muchos pastores de cualquier cosita sueltan, como uno que te dijo, que si no venía una yo iba a soltar. Nunca pensé soltar. Yo dije, Dios me habló, algún día veré la gloria de Dios. Me fui a congregar a esa otra iglesia y lloraba y le decía, Señor, ¿cuándo que yo voy a poner una obra? ¿Tú quieres que yo ponga una obra? Pero yo le decía, si va a pasar como el pastor que cerró esta, no me ponga. Porque yo soy de la que no retrocedo. Yo soy de la que tomo una decisión y después que yo estoy segura, porque lo primero que hago es estar segura de que Dios quiere el asunto, porque yo no retrocedo, tú me mates en el asunto, yo soy de la que muero peleando, yo no me retrocedo, yo muriéndome, yo ahí, porque fui preparada para eso. Dios me hizo ser valiente. Entonces yo le dije, yo no quiero que den vergüenza, si tú me vas a decir que yo voy a ser pastor y voy a poner una obra, no, esa nunca se va a desbaratar. Nunca se va a desbaratar, si no, no me ponga. Déjame en una iglesia. Y orando, empecé a alabar y me empecé a gozar en medio de mi situación. En medio de que mi esposo no tenía dinero, que no había trabajo, que mi embarazo era de alto riesgo. Todos los días me decían que tenía que tener reposo porque iba a perder mi hija. De que el pastor quitó la iglesia, que todo el mundo... espérate esto. Muchas pastoras de Connecticut, cuando yo estaba con mi pastor, me llamaban, me admiraban cuando yo iba a la iglesia de ellas, me invitaban a una actividad, me ponían en el micrófono a saludar y esto. Oye lo que Dios permite. Cuando los pastores de Connecticut se regó la voz que el pastor quitó la iglesia, que yo quedé como nada, para todo ello quedé como nada. Recuerdo que una pastora, muy ella de Connecticut, me invitó a un aniversario que ella tenía o algo. Y siempre ella me daba una oportunidad, la pastora Sara, porque la gente me veía como pastora. Claro. Porque yo era la líder principal, porque mi pastor no estaba. Y cuando fui a esa iglesia, todos los líderes y todo el que estaba ahí, ella los saludó. Pero ella estaba acostumbrada, cuando yo iba, me daba el micrófono a que saludara. Y ese día, ay, saludamos a la hermanita Sara que está por ahí, Dios te bendiga. Mire hermano. Eso fue fuerte. ¿Te sintió como un menosprecio? No. Menosprecio por un aplastamiento. Porque una pastora que estaba acostumbrada a darme el micrófono y con mucha algarabía cuando me recibía, cuando yo estaba en la iglesia con el pastor, después que el pastor quitó la iglesia, que yo no tengo iglesia, que yo estoy
en cero, ella me trató como nada. Porque hay gente que nada más que ve lo que hay en ti cuando tú tienes un fundamento a la vista, pero no ve lo que tú tienes por dentro. No ve la gloria que tú portas, no ve el llamado, no ve lo que hay de Dios en ti. Entonces, todo eso tuve que pasar hasta que llega el día que Dios, un día, tengo una revelación. Ya me olvidé hasta de eso, me resigné ahí a la otra iglesia. Y tengo una revelación que veo una pastora muy amiga de República Dominicana, la pastora Ramona Martínez, en la visión. Y ella está como en un cuarto rodeada de gloria. Y ella me dice, yo no la puedo ver bien a ella, pero ella me dice, Sara, dice el Señor que es tiempo ya que ponga la obra y empiece, que Él está contigo. Era lo que yo necesitaba. Cuando Dios me dijo eso, yo no tuve duda de eso. Fue una revelación. Acabando de orar como a las 4:30 de la mañana. Y ahí empecé. ¿Sabe que empecé a creer que en sí no era la pastora? Era la ovejita que nunca me dejó. Porque en el cuerpo se parecían y en la forma de ser. O sea, tienen una similitud en el mundo espiritual. De hecho, tienen los mismos dones. Esta pastora Ramona tiene el don de visión, de que cuando yo oraba con la pastora Ramona veía visiones. Esa ovejita que te digo que nunca se me despegó tenía ese mismo don. Cuando yo oraba, ella ve visiones. Yo oro y ella empieza a ver. Entonces, con ella abrí la iglesia. Entonces, tú abriste la iglesia sola. ¿Cómo entonces el pastor que había cerrado la iglesia tomó esta decisión que tú habías tomado? ¿O cómo ustedes lograron trabajar juntos nuevamente? Sí, tú estás en el espíritu, tú estás haciendo preguntas tan claves y muy importantes. Así es. Bueno, él estaba enojado, porque acuérdate que él no quiso vencer su yo. Okay. Él quiso ser más que Dios, porque él quiso decir todo el momento que yo no, y Dios que yo sí. Él y Dios tenían una lucha. Ya mi lucha no era con él, sino él con Dios. Yeah. Pero como yo no creo en división cuando es de Dios, yo tenía que hacerle ver al mundo que Dios fue que quiso todo lo que se pasó. Y que yo no me puse Dios. Y yo tenía que hacer que Dios le hiciera ver al mundo que yo no me puse sola ni en rebeldía. Porque por eso puedo grabar este testimonio, esta entrevista. Mire, esta entrevista va a ser un impacto. Amén. Esta entrevista se va a hacer viral. Oye, que te lo digo, porque es una vivencia y yo nunca he compartido este testimonio a nadie así. Primera vez que yo comparto este testimonio así tan abiertamente. Entonces, yo empecé a orar, pero él estaba rebelde y él en la iglesia de él había dicho, bueno, porque él tenía que quedar bien, que quitó la iglesia, él tenía que tirarme a mí. Yo no supe, pero según la reacción de los hermanos conmigo me di cuenta que no fue bueno. Bueno, Dios me dijo, después yo empecé a orar, Señor, entrégame el pastor, porque él es de Dios y porque él es un hombre de Dios. Claro. Vuelvo y digo, mi problema no era con él, era con Dios. Que él tuvo su ataque, pero yo empecé, Señor, yo le dije a Dios, hasta que yo no vea que el pastor, porque tenía un programa en la radio, que el pastor en la radio y delante de todo el mundo me llame pastora y diga que yo soy pastora, yo no me voy a estar tranquila. Porque es que tú fuiste que me lo pusiste a él. Tú me dijiste que él era mi pastor. Tú es que ha hecho todo, Señor. Pues usted va a resolver todo y usted va a sacar mi nombre en alto. Empecé a orar. Pero toda prueba tiene su cosa grecia. Él estaba negado. Llegó el momento que yo iba a abrir la iglesia. Yo hice un culto de opening. Y la ilusión. Una fiesta en grande. Ajá. Invité a todo el mundo con ella. Y él fue al... No, espérate. Empecé a orar, Señor, que el pastor venga, ayuné, hice silicio, oré. Que el pastor venga, que el pastor delante de todo el mundo en ese culto me honre. Yo no voy a estar tranquila, porque es que lo que tú haces, tú no eres un Dios de división. Ese es mi pastor y tú lo dijiste, y tú lo vas a confrontar. Pues yo no estaba orando que lo maten, yo no estaba orando que le dé juicio.
No, yo quería que Dios cambiara su mente. Esa era mi oración. Porque que yo lo amo al pastor y yo quería estar con él. Porque él es un hombre de Dios. Yo nunca quise dividirme de él. Yo lo que quería que Dios lo liberte del error que tenía conmigo. Cuando termino los sacrificios que estoy haciendo para que él venga, el último día tuve otra revelación. Y el Señor me habló audible y me dijo, no lo espere, no va a venir. Wow. Lloré, pero a la larga me alegré porque mi Dios es fiel y todo me lo dice, nada me pasa, me oye, me hace ver que me ama. Entonces él me dijo, está duro todavía, no va a venir. Recuerdo que llamé a una hermana de la iglesia de él, de allá de New Jersey, y ella misma me dijo, yo le dije a ella, Dios me dijo que él no va a venir. Ay, ¿cómo tú lo sabes? Anoche mismo él anunció que él para allá no va. Wow. No fue. El culto fue tanta gente, tal, que no cabían en la silla. Fue un lleno total. Pastores me respaldaron. Invité a una predicadora poderosa, a Maida. Muy bueno. Dios me mostró hasta que la predicadora iba a ser atacada por el enemigo. Y si ve que equivoqué en el mensaje, iba a decir algo de Abraham que no tenía sentido. Mira, porque cuando Dios tiene control de ti, el mínimo detalle te lo revela. ¿Y sabe quién sí fue que me dio la sorpresa? La pastora Cristina Canales. Su esposa llegó. Esposa del pastor. La esposa del pastor llegó. Porque Dios es tan maravilloso que te aprieta pero no ahorca. O sea, Dios endureció el corazón de él más para ver mi aguante, pero no me dejó tan tirada, como quiso ver que mi ayuno lo recibió. Y la pastora Cristina fue y dijo, él no vino, pero yo no podía dejar de venir, porque yo creo en tu llamado. Me dijo la pastora Cristina Canales. Y yo lloraba y fue tan lindo. Pero para hacerte el cuento, pasó ese día y yo seguí orando. Porque no desistí. Yo dije que es que él va a decirle al mundo que yo soy pastora. Es que él me va a reconocer. Porque tú no te equivocas. Que yo no creo que tú te equivocas. Tú no cambias de opinión. Tú no cambias. Tú tienes que hacer que el pastor me quiera y me ame. Starling, me dice el Señor, vete a New Jersey. Estaba yo casi al parir. Faltaban días para parir. Vete a New Jersey. ¿Y qué voy a hacer? Ve a la iglesia del pastor. ¿Y qué hago? Llévale el diezmo. Y dile que él es tu pastor. Llévaselo. Wow. Oh, ok. Porque como yo le digo a Dios que él es mi pastor y quería unidad, Dios me dijo, pues sí es. Llévale el diezmo y ve y dile a él que él es tu pastor. Cuando voy, él se sorprende. Cuando me ve ahí. Él no espera. No, él no espera porque es que él ve que todo lo que ha hecho es rechazo a mí. Yo sigo. Como que él no entiende. Como que él sí, esta mujer. La rechazo y sigue. Y yo ahí atrás de él. Y yo, mire, vine aquí porque Dios me dijo que le traiga el diezmo. Y el diezmo de la iglesia. La iglesia que él no quiere ir ni aceptar que yo soy la pastora. Yo le llevé el diezmo de esa iglesia. Y el diezmo mío. Y él quedó como... O sea, él está viendo que lo que él estaba rechazando ahora está siendo de bendición para él. Así mismo. Y está viendo los frutos y la evidencia. Lo que él no acepta, él lo está viendo. ¿Y cómo él percibió? Él se rió, pero no me dijo nada. Y cogió el dinero, cogió su diezmo. Pues sigue la guerra. Ya tengo como 2 o 3 meses con la obra abierta. No recuerdo si llegamos a los 4. Estoy cocinando una cena en mi casa. Parece que ya Dios como que dijo, ya, oye, porque va a haber un día que Dios dice, oye, cuando ya yo no soltaba la oración. Y cuando ya yo me resigné, a cuando Dios lo quiera hacer, porque yo estaba antes desesperada. Después, como dije, cuando Dios quiera, que pase. Pero va a pasar, pero no soltaba la oración. Señor, es una vergüenza que el pastor no me reconozca a mí como pastora. La gente va a decir que fui yo que le dividí la iglesia. La gente no sabe la historia, es que yo soy una malcriada. Él tiene, y yo le decía al Señor, hasta que tú no hagas que él me reconozca, yo no voy a estar contenta. Tiene que hacerlo. Parece que Dios dijo amén. Un día en la noche, estoy haciendo cena en mi casa y oigo la voz de Dios audible. La casa cuando usted estaba haciendo la cena.
¿O usted lo llamó por Yo teléfono? lo llamé por teléfono. Ok. Dios me dijo que lo llamara y que le dijera, dile a él que yo le hablé a él y le dije que te llame, que por qué no me obedece, que por qué no escucha, que te diga lo que le dije que te diga. Por teléfono. Sí. Y de ahí fue tocado. Él se quebrantó, empezó a llorar y me pidió perdón por primera vez. Me pidió perdón y me dijo que lo perdonara porque él no quería aceptar la voluntad de Dios, pero que ya la iba a aceptar y que ya él entendió que Dios le dijo a él que yo era la pastora. Recuerdo que la semana que vino el culto, él dijo voy para allá. Y él vino temprano porque yo le había dicho a Dios que yo quería que él lo hiciera por la radio y en la iglesia. Y así mismo Dios lo hizo. Yo no le dije a él venga a la radio. Pero él, Ni venga. Él nunca expresó por qué era el rechazo. Sí, está en un video grabado del primer aniversario Ok. de la radio. En el primer aniversario de la radio, creo que fue que testificó que vino el pastor Ezequiel de África. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, él testificó eso. Y él lo dice. Yo no quería nunca que esta mujer fuera pastora. Él lo testifica. Yo tengo videos en mis redes sociales, en YouTube y en Facebook, donde él lo testifica. Si tú buscas en mi Facebook, en la iglesia, en la página de la iglesia, el primer aniversario de nuestra radio, o en la radio, en la página de la radio de la iglesia, donde está el mensaje de Ezequiel Engada, del primer aniversario de la radio, ahí él lo testifica, que él lo habla, él lo dice, él lo testifica. Si tú quieres una entrevista de él, él te la da y él te lo testifica. Ok. Entonces, él fue allá, a la iglesia, y él mismo pidió ir en la mañana. Yo no le dije que vamos en la mañana, fue él que pidió. Y cuando él pidió, él quiso ir a la radio. Y la primera vez que yo oí de sus labios, que dijo, y estamos aquí con la pastora Sara. Ay, Dios mío. Yo quería... yo tengo que esperar tanto tiempo esa palabra. La dijo, y la dijo en la iglesia. Sí, oye, que es impresionante este testimonio porque otra persona había desistido de esto. O sea, había trabajado con otra iglesia o, como sucede en la mayoría de los casos, trabajo solo. Muchos pastores me aconsejaron que lo soltara, que me fuera y que yo poniera otra iglesia. Muchos. Porque veían la capacidad. El único que me dijo la verdad fue el pastor Carlos Vicente Barranco. El único que me aconsejó, y después de Dios le agradezco a él ese consejo. Y oye, que al pasar del tiempo Dios te ha levantado, te ha llevado a muchos países a predicar, e incluso a este país viniste con él, por vía de él. Veo la comunicación y cómo se tratan y el nivel de respeto que te tiene en estos tiempos, que es algo que, a pesar de lo que viviste, la situación que pasaron, pudieron sanar y pudieron superar estas cosas. Y nos amamos de una manera tremenda. No me ponía en la iglesia de la predicar. Cuando iba a New Jersey, a quien ponía era la hermana Ruth. A mí nada. Y me decían las hermanitas, ¿y usted qué va a predicar hoy? Y yo decía, no, mi hermana Ruth. Ay, pero siempre es su hermana Ruth. Y el enemigo quería herirme con eso. Pero es que no era mi tiempo, Starling. Sin embargo, ahora, yo soy la que no quiero que me dé prédica. Cada vez que voy a New Jersey, ya no he puesto a Ruth nunca más. Dame a mí. Y ahora yo. Después que pasé mi prueba, ahora estoy saturada, porque es como dijiste, estoy en El Salvador, vine con él. El diputado Ernesto Castro nos invitó y fuimos ahí a la Cámara de Diputados a ver la ley que se aprobó hoy. Hoy se celebra el Día del Pastor Salvadoreño aquí en El Salvador, y por eso estamos aquí en este país. Vinimos a esa
celebración. A esta celebración el diputado Ernesto Castro nos pasó, nos recibió, él conoció a mi pastor y nos hizo partícipe de que estuviéramos ahí a celebrar ese día y que fuéramos testigos. Creo que fue algo espiritual que Dios selló, porque nosotros representamos los pastores extranjeros de Estados Unidos y casualmente el evangelio entra por unos misioneros de Estados Unidos. Fue como algo profético que sucedió en la Cámara de Diputados de El Salvador. Y todo con mi pastor y fue él que estuvimos juntos en el hotel, todo. Mi pastor es como un padre ahora, me ama tanto que estoy sorprendida. Me alquiló el carro que yo ando, la guagua, la jipeta, mi pastor me la alquiló y me la dejó. Mi pastor me ama de una manera que Dios me ha sorprendido y yo lo amo a él y lo honro, pero era necesario lo que pasó, porque gracias a eso soy quien soy. Amén, amén. Todo el que quiere que entrevistemos al pastor de Sara, escríbanos ahí en los comentarios para que pronto estaremos llevando una entrevista al pastor. Así que, Sara, ya para finalizar, nos gustaría que le des un consejo a todas esas personas que tienen ministerio, que tienen llamado, que quizás están en ciertas dificultades con su pastor, con el líder que Dios ha puesto en el momento. ¿Qué consejo tú le darías a ese tipo de gente? Que lo primero que entiendan es lo que me dijo el pastor Barranco, que el problema no es con el pastor, ni con la iglesia, ni con los líderes. El problema es contigo. Cuando tú des el 100% y de los frutos que Dios quiere, tú no vas a tener problema con nadie. Porque para haber problemas se necesitan dos, no uno. Si el otro es que está mal y tú estás bien, camina en paz, que Dios resuelve. Después esas personas que te odiaban, que te aborrecían, que te hacían la guerra, que te menospreciaron, el día de mañana son los que te van a elevar, son los que te van a amar y no te van a querer soltar. Yo soy un testimonio vivo. Deja que Dios te procese. Deja de ser rebelde, de andar de iglesia en iglesia. Deja de hablar mal de tu pastor. Sométete, que Dios lo que quiere es que te someta. Nadie que no está bajo autoridad puede ejercer autoridad. Así que la clave de esto es la obediencia. Someterte a tu autoridad, a la que Dios puso. Si Dios la puso, no se equivocó. Ahora asegúrate de que fue Dios que te puso, porque hay gente tal que van a iglesia que no es Dios que lo manda. Entonces ya es otra entrevista. Es otro tema. Así que Dios te bendiga. Te invito a que te puedas suscribir a nuestro canal, puedas activar la campana de notificación para que te pueda llegar un mensaje cada vez que subamos un video. Gracias por estar aquí en tu programa Cosas que viven los ministros. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano evangelista Sterling Valdés, adjunto de la pastora Sara García, aquí desde San Salvador. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom. Hasta una próxima.